La enseñanza del día de hoy se lleva por nombre Déjese usar. Hoy vamos a hablar un tema más interno a la iglesia que a personas fuera de la iglesia. Es un tema más de edificación de las personas que ya creemos en el Señor, más que las que deben iniciar ese proceso de formación en el Señor. El Señor nos va a hablar entonces hoy no tanto como hijos, como hijas, sino como siervos y como siervas de su obra. Debemos recordar que Dios no solo nos hace hijos de su obra, sino también nos llama a servirle a su obra. El asunto es que Dios, siendo tan grande, surge una pregunta: ¿de verdad necesita de nosotros para hacer su obra? ¿De verdad puede usarme a mí, una persona con imperfecciones y debilidades, para el crecimiento y beneficio de la obra del Señor? Y si ya decidí entonces prestar mi vida al servicio del Señor, en cualquier ámbito de la vida, porque el servicio no solo es el ministerio, no solo son las personas que dirigen y pastorean o evangelizan o enseñan o profetizan a una comunidad. El servicio del Señor es multifacético. Nosotros podemos servirle al Señor en múltiples obras, en múltiples lugares. La iglesia no se limita a las cuatro paredes. La iglesia no se limita al lugar donde nos reunimos. Nosotros podemos servirle al Señor fuera de estas cuatro paredes, fuera del ámbito eclesiástico, fuera del ámbito normal donde nos reunimos los cristianos, incluso en ambientes laborales, en ambientes profesionales, estudiantiles, seculares. Nosotros podemos servirle a Dios donde quiera que estemos. El asunto es que, bueno, ¿puede Dios usarnos ahí? ¿Cómo es que podemos dar unos primeros pasos para el servicio del Señor en esos lugares? ¿Cómo yo puedo servirle a Dios en esos lugares? ¿Y cuáles son las características que van a tener los siervos y las siervas de Dios en esos lugares? ¿Cuáles son esos elementos que caracterizan adecuadamente a las personas que sirven a Dios donde quiera que vayan y donde quieran que estén? Porque así como hablábamos hace unas semanas, no todas las personas que dicen servirle al Señor de verdad le sirven. No todo lo que dicen es la voz del Señor. Y en aquella oportunidad habíamos hablado de cómo reconocer los buenos frutos de Dios en las personas. Hoy vamos a aprender a través de la palabra del Señor cómo es que se caracteriza un buen siervo o una buena sierva del Señor. Pero para hablar de siervos y siervas, yo prefiero utilizar una metáfora respecto a eso, porque la palabra siervo y sierva viene en el griego original, viene de la palabra esclavo. Cuando nosotros decimos somos siervos del Señor, decimos somos esclavos del Señor. Y lo cual es cierto, nosotros nos sometemos completamente a su autoridad y a su voluntad para hacer su obra. Pero no es una mala esclavitud, ¿verdad? Como podemos ver en otros ejemplos de la historia. Nosotros aceptamos voluntariamente someternos a la autoridad de Dios por amor, de igual forma que Él nos amó a nosotros. Entonces, tal vez para nosotros, en un ambiente occidental, donde la esclavitud fue abolida hace más de un siglo, puede resultar un poco confuso esa idea, ¿cierto o no? Porque no es parte de nuestro contexto cultural, gracias a Dios. Entonces yo prefiero utilizar una metáfora que el Señor también utiliza en la Biblia y son las herramientas. Un buen siervo o una buena sierva es una buena herramienta en manos del Señor. Entonces veamos qué es una herramienta. En mi mano tengo una regla. Esta regla es una herramienta para el trabajo de muchísimas personas. ¿Quiénes trabajan con una regla? ¿Maestros de escuela? ¿Qué más? ¿Dibujantes? ¿Qué más? Costureros, costureras. ¿Ok?
¿Qué más? Arquitectos, albañiles. ¿Qué más? Ingenieros. ¿Qué más? Los profesores de mate. Y algún papá que otro también la utiliza como herramienta, ¿verdad? Efectivamente, una regla es una herramienta en el trabajo de muchísimas personas. Esta regla va a permitir que el trabajo de la persona que trabaja con la regla sea mucho más correcto, mucho más preciso, mucho más exacto, mucho más eficaz que lo hiciera a mano alzada. ¿Cierto o no? Si a mí me dicen que haga 5 centímetros en un dibujito y yo lo hago a mano alzada, me van a salir los 5 centímetros. Probablemente no, la probabilidad es muy baja que mi mano haga 5 centímetros, una rayita de 5 centímetros con exactitud. Ocupo ayuda de una herramienta. La herramienta me va a permitir a mí que el trabajo que yo haga sea en la medida más perfecto, más eficaz, más bueno. Y entre más bueno sea mi trabajo, ¿qué va a pasar? Más me van a contratar, exactamente. Así que nos queda demostrado que todos ocupamos una buena herramienta, sea cual sea nuestro trabajo. Una regla para el caso de todas esas personas. Podemos hablar más de tijeras para los costureros, costureras, de tiza o pailos para los maestros, de martillos para los constructores. Muchísimas herramientas hay para perfeccionar el trabajo y en la medida que incluso se perfecciona el trabajo, surgen más herramientas. La obra del Señor es un trabajo. Es el trabajo del Señor, es la obra del Señor. Y el Señor para hacer ese trabajo necesita de herramientas. Pero esas herramientas no son inanimadas, no son objetos, son sujetos. Somos usted y yo, somos los hijos e hijas que adoptamos la identidad de Cristo en nuestro corazón. Dios nos convierte a nosotros no solo en hijos, sino también en herramientas para su obra. Pero debemos ser buenas herramientas. Una regla para que sea buena tiene que tener la longitud exacta. No puede estar equivocada en sus milímetros o centímetros. ¿Qué pasa si una regla está equivocada en cuanto al sistema métrico? ¿Sirve? No, no sirve. La herramienta debe estar ajustada a los principios que definen la identidad de la herramienta. ¿Y quién es el que define nuestra identidad como herramientas del Señor? Exacto, el mismo que nos crea, nos hace sus herramientas. Entonces, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas características que nos perfeccionan como herramientas del Señor? ¿Qué tal si vamos a la palabra a buscar la respuesta a esa pregunta? ¿Le parece? Vayamos a Hechos, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 24. Nos ponemos en contexto antes de hacer la lectura bíblica. Estábamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La semana pasada vimos cómo Dios permite que el apóstol Pablo, su equipo misionero, incluso 2 personas más, Priscila y Aquila, lleguen a la ciudad de Corinto. Una ciudad llena de pecado, llena de oscuridad, llena de maldad, llena de perversión en todos los sentidos. Y aún así, a pesar de esa oscuridad y maldad, Dios envía su obra y rescata a personas dentro de esa ciudad. Incluso le dice al apóstol Pablo: no te vayas de esta ciudad porque yo tengo mucho pueblo en medio de toda esta perversión. Y el apóstol Pablo dura un poquito en esa ciudad, 1 año y medio, y ya decide finalizar su segundo viaje misionero y regresa a Jerusalén a pasar las fiestas judías
y luego regresa a su iglesia original en Antioquía. Eso está versículos antes de lo que vamos a leer en esta noche. Ahora, él está en este momento que vamos a leer en la lectura bíblica. Pablo no se encuentra en un viaje misionero. Pablo se encuentra en su iglesia natal. Él está tomándose merecidas vacaciones de años intensos de misiones. ¿De acuerdo? Porque hasta el apóstol Pablo se tomaba sus vacaciones. Él está en sus vacaciones de su viaje misionero. Pronto va a iniciar el tercer viaje misionero. La lectura que inicia a partir del capítulo 19 es el inicio del tercer viaje misionero. Entonces, ¿qué pasa con los versículos 24 a 28? Resulta que el protagonista de la historia deja de ser Pablo por un momento. Y Lucas registra lo que está pasando en el intermedio de las vacaciones de Pablo. Entonces, Lucas nos traslada a nosotros a Éfeso, la ciudad donde Pablo va a ir a predicar al puro inicio de su tercer viaje misionero. Es decir, Lucas nos está poniendo en contexto de lo que está pasando en Éfeso antes de que Pablo llegue ahí en su tercer viaje misionero. Y nos mencionan otro personaje que no nos habían presentado antes. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, personajes que ya conocemos, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, la provincia vecina, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La respuesta que andamos buscando, ¿cuál era? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las características que definen una buena herramienta en manos del Señor? Y la palabra nos lleva a responder esa pregunta en Hechos capítulo 18 con los ejemplos de 3 cristianos de la iglesia primitiva. Estamos hablando entonces de Apolos, de Priscila y de Aquila. De lo que sucede en ese pasaje nosotros podemos aprender 3 características o 3 principios de cómo es una buena herramienta en manos del Señor. Número 1, una buena herramienta en manos del Señor es fervorosa. Y aquí nosotros nos tenemos que concentrar en Apolos, las características que Lucas utiliza en Apolos. Lucas, como escritor bíblico, es muchas veces inspirado por el Espíritu Santo a describir los personajes de la narrativa bíblica con muchos elementos, con muchos sentidos, pero ninguno fue descrito tanto como Apolos. Para describir a Apolos, Lucas utiliza un panorama muy completo. Nos dice quién es él, qué era lo que hacía y de dónde venía. Nos presenta a Apolos con lujo de detalles. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas a presentar a Apolos con lujo de detalles? Porque el Espíritu Santo espera que nosotros, como buenas herramientas, sigamos un buen ejemplo como el de Apolos. Apolos, dice la palabra, que era elocuente, era poderoso en las Escrituras, era fervoroso, hablaba cuando tenía que hablar, enseñaba diligentemente. Luego más abajo dice que en Corinto, en Acaya, hablaba con vehemencia, refutaba públicamente y demostraba con las Escrituras que Jesús era
el Cristo, era el Mesías prometido. O sea, nos están dando un panorama tan completo de Apolos que entendemos el carácter de Apolos. Apolos era un hombre bien preparado. No por casualidad, Lucas menciona que Apolos era oriundo de Alejandría. La ciudad de Alejandría era una ciudad en Egipto. En esa ciudad de Egipto, Alejandría, existía una famosa biblioteca. ¿La han escuchado? La famosa biblioteca de Alejandría que terminaron quemando. La gente de esa ciudad era muy bien preparada porque si había una biblioteca, había una universidad. Y de hecho, después del cautiverio judío, después de que Babilonia invade Israel, invade Judea, en los tiempos de Ezequiel, de Jeremías, de Habacuc, de Daniel, en esos tiempos, una gente salió huyendo de Judea para no irse en el cautiverio babilónico y se instalaron en la ciudad de Alejandría. Entonces, en esa ciudad había una colonia judía muy fuerte, muy preparada y además que participaba activamente en la vida de la comunidad. Esa colonia judía enviaba a sus hijos a la universidad, habían profesores judíos, enseñaban las escrituras judías. Así que Apolos probablemente era una de esas personas bien preparadas en Alejandría. De hecho, fue en Alejandría donde se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y en Alejandría es que se traduce al griego, en una versión que se llama la Septuaginta, que de hecho era la versión que utilizaba Jesús. Él utilizaba la versión traducida de la Biblia, en esa traducción que hicieron en Alejandría. Así que Alejandría nos habla de una comunidad judía bien pudiente, bien preparada, dispuesta a extender las Sagradas Escrituras. De ahí la razón por la cual entendemos entonces que Apolos era bien poderoso en las Escrituras. ¿Por qué era poderoso? Porque había pasado años y años estudiándola. Ahora, la cuestión que nos llama la atención no es tanto que Apolos sea un hombre bien preparado en su ciudad natal, sino que Apolos nunca se reservó su conocimiento, su preparación o sus habilidades para sí mismo. Desde el momento que él aprendió acerca del Señor, del camino del Señor, él inmediatamente procedió a compartirlo con otras personas, iniciando incluso por sí mismo, bajo su propio, ¿cómo decirlo? Bajo su propio cuidado, bajo su propio resguardo, por decirlo así, sin apoyo de otras personas, él mismo decide emprender su propio viaje misionero. ¿Por qué? Porque Pablo viajaba haciendo misiones, pero con el apoyo de ¿cuál iglesia? De su iglesia natal, donde había pastoreado por un año, Antioquía. Pablo viajaba con el apoyo de su iglesia, pero no nos mencionan que Apolos tenía apoyo de una iglesia. Nos dice que él viajó por su propia cuenta. Es decir, él tenía, bajo sus propias condiciones, bajo su propia pasión, un fervoroso deseo de compartir lo que había aprendido. Bajo su propio deseo, sin apoyo de nadie. Lo que aprendió, compartió. Y no solo lo compartía, no llegaba a compartirlo simplemente con palabras simples o al tarán tan tan o si alguien acaso me escucha. No, lo hacía con la mayor de sus pasiones, lo hacía con elocuencia, es decir, pensaba lo que iba a decir. Siempre citaba las escrituras en lo que decía, lo hacía con fervor, enseñaba diligentemente, es decir, esperando con los mejores métodos que la gente aprendiera. Era de provecho para las comunidades cristianas, debatía con vehemencia.
O sea, su pasión no se limitó a decir lo que él creía que era la verdad. Su pasión no se limitó tampoco a viajar de una ciudad a otra compartiendo ese mensaje que él había aprendido. Su pasión lo lleva incluso a afrontar un viaje misionero por sí mismo, por sí solo, bajo sus propias condiciones, pero hacerlo con la mayor de el fervor que nacía de su corazón. En Juan capítulo 6, Jesús nos menciona que él era un pan de vida. ¿Se acuerdan? Que él era el pan de vida que descendió del cielo para alimentar a toda persona que tuviera hambre espiritual. Esto era una imagen que hacía referencia al maná caído del cielo en el tiempo del desierto de Israel. En ese tiempo del desierto de Israel, los israelitas, los hebreos, los judíos, guardaron para sí mismos el maná que caía del cielo. Y guardaron tanto para sí mismos que se hartaron de ese pan. Que le reclamaron al Señor que les diera otra cosa, porque ya estaban hartos del pan que habían guardado. Cuando vemos una imagen como la de Apolos, nos damos cuenta que el pan de vida que es Cristo en la vida de Apolos no se guardó, sino que se compartió. El pan de vida que es Jesucristo no está hecho para que nosotros lo guardemos, lo resguardemos, no lo dejemos en nuestra propia esfera bajo nuestro dominio. No. El pan de vida que cayó del cielo por medio de Jesucristo fue hecho para compartir. Y es ese compartir que lleva a Apolos a un fervor tal que lo hace viajar de ciudad a ciudad, compartiendo con vehemencia y pasión el mensaje que él había recibido del camino del Señor. El mensaje de Cristo no es para que nosotros lo dejemos en el secreto nuestro. No es para que nosotros lo guardemos con avaricia. No, es el pan de vida que vino a nosotros por medio de Jesucristo, es para que nosotros lo compartiéramos y lo compartamos con el mismo fervor que lo hacía Apolos. Una herramienta que se quede guardada, ¿qué pasa? Se herrumbra, es inútil, se pierde. El evangelio de Cristo no es para guardarlo en una gaveta. El evangelio de Cristo no es para ocultarlo, no es para dejarlo debajo de la cama. No, el evangelio de Cristo es algo que necesitamos compartir y darle a otros para que ellos lo usen constantemente, tal y como nosotros lo utilizamos. Una herramienta no se puede quedar guardada porque es inútil. Una herramienta debe usarse, debe utilizarse para que funcione. El evangelio de Cristo no es para estar guardada, es para compartir, es para usarse, es para nuestro beneficio, porque al final de cuentas, ese evangelio de Cristo no nos trae más que vida eterna. Y ese es el mayor beneficio que podemos obtener de esta herramienta. Así que esta herramienta, que es el evangelio de Cristo, debe ser compartida para que tengamos la mejor bendición de todas. Y es una vida en la eternidad con el Señor. Número 2, una buena herramienta también es humilde. Como ya hemos hablado, Apolos era una persona pero muy preparada. Probablemente con sus estudios universitarios, probablemente había visitado más de una vez la famosa biblioteca de Alejandría, probablemente había leído los escritos de los maestros y rabinos judíos, había leído la Septuaginta, se había preparado fervorosamente. Y tenía muchas habilidades, muchas habilidades. Porque una persona que tenga el don de enseñar no necesariamente tenga el don de debatir. ¿Cierto o no?
una persona que habla con fervor, con vehemencia, con diligencia, con elocuencia. No necesariamente tenga otros dones, pero Lucas nos menciona, el Espíritu Santo por medio de Lucas nos menciona que Apolo reunía todos los buenos dones. Era un hombre muy capacitado para enseñar, para instruir, para corregir, para compartir lo que él sabía de las Sagradas Escrituras. No solo tenía conocimiento, sino también tenía la habilidad. Pero aún así, cuando se topa con Priscila y Aquila, él no responde: yo soy más que ustedes, yo sé más que ustedes, yo tengo más que ustedes, sé hacer mejor que ustedes. Porque, ¿qué eran Priscila y Aquila? ¿Eran académicos? ¿Eran preparados? No. ¿Qué eran? Eran carperos, hacían carpas, eran comerciantes, eran artesanos. No habían pasado por una universidad como lo hizo Apolos. Y no habían crecido efectivamente en una ciudad con una biblioteca como Alejandría. Pero a Priscila y Aquila, cuando lo escuchan hablar, se dan cuenta de que Apolos tiene un vacío en su doctrina. Apolos había recibido una parte muy pequeña de la doctrina del Evangelio. El Evangelio se compone de varias doctrinas, de varias enseñanzas. Está el arrepentimiento del pecado, la purificación por medio de Cristo, la identidad en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hay diversas enseñanzas doctrinales que uno aprende a lo largo del Evangelio. Pero Apolos, a pesar de que era un cristiano, a pesar de que había sido instruido en el camino del Señor, carecía de varias doctrinas. Había sido instruido en una doctrina, y era la doctrina de Juan. Él solo había sido instruido en el bautismo de Juan. ¿Y qué era esa doctrina? Que nosotros nos debemos arrepentir de nuestros pecados. Esa era la doctrina de Juan, que retoma después Cristo, pero Cristo lo explica mejor. Cristo profundiza, Jesús profundiza en esa doctrina. Y dice, no solo hay que arrepentirse de los pecados, sino también confesar que Jesucristo es el Señor y recibir al Espíritu Santo. Podemos hablar entonces ahí del Evangelio completo. Jesús salva, sana, liberta, bautiza y volverá. Pero Apolos, de ese Evangelio completo, solo había recibido una doctrina: Jesús salva. No había recibido el resto de las doctrinas. No se las habían enseñado. Por una o por otra razón, el mensaje completo del Evangelio no había llegado a las personas que lo habían instruido, y por tanto él tampoco lo había aprendido. Pero llegan Priscila y Aquila, que habían estado trabajando ¿con quién? Con Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Ellos habían salido huyendo de Roma por la persecución de Claudio y se topan en Corinto con Pablo. Y Pablo los une, los hace entrar dentro de su equipo ministerial y trabajan junto a él y aprenden de él. Y recordemos que según Gálatas, Pablo había recibido el Evangelio completo ¿de parte de quién? No se lo había enseñado a ninguna persona, se lo había enseñado directamente Jesús. Así que Priscila y Aquila, carperos, artesanos, sí tenían completa la referencia a la doctrina del Señor. Ellos sí habían sido instruidos, habían sido enseñados, habían sido preparados en un evangelio completo junto a Pablo. Y cuando escuchan hablar a Apolos, ojo, se emocionan.
Se emocionan porque es una persona fervorosa, es una persona que debate, es una persona diligente, es una buena ficha para el Evangelio de Cristo. Pero le faltaba una cosita, el resto del Evangelio, el resto de las doctrinas fundamentales. Apolos solo predicaba acerca del arrepentimiento, no predicaba acerca de la confesión de Jesucristo ni del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, Apolos era un cristiano muy formado en las Escrituras, pero carente del poder espiritual por medio del Espíritu Santo. Y cuando se topa con Priscila y Aquila, ellos lo apartan en privado, probablemente en su casa. Y le dicen, ve Apolos, nosotros nos hemos preparado con gente de la iglesia de Jerusalén. Y hemos escuchado y aprendido que ese evangelio que usted predica necesita dos cositas más. Confesar que Jesucristo es el Señor y aprender acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y él en ese momento, ¿qué hubiera dicho? No, yo sé las Sagradas Escrituras, me las recito de memoria porque efectivamente los judíos las recitaban de memoria. No, yo tengo muchas habilidades. No, yo soy más y sé mejor que ustedes. Él les dijo eso. No, efectivamente escucha con atención lo que le tienen que enseñar Priscila y Aquila. A pesar de tener muchísimo conocimiento y muchísimas habilidades, escucha con atención lo que Jesucristo, el Espíritu Santo, le estaba enseñando por medio de ese matrimonio. A pesar de que no venían del mismo contexto intelectual que él. ¿Aló? ¿Quién nos enseña esto? Ser humildes, exactamente. A eso iba, Tatenita está conectada. La palabra humildad, en latín viene de una palabra que significa o se dice humus. Humus. Aparte de ser un platillo, significa condición de tierra. Humildad significa tener condición de tierra. Humildad significa recordar que nosotros venimos de la tierra. ¿Se acuerda Génesis capítulo 2? E hizo Dios al hombre del polvo. Tomó del polvo. Nosotros somos polvo, nosotros somos tierra. Humildad es recordar ese origen de tierra. Humildad es escuchar a otras personas que nos pueden enseñar. Humildad es entender que a veces el Espíritu Santo nos va a hablar de las personas que nosotros menos nos imaginamos. Humildad es entender que cualquier persona puede tener conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, mucho más que yo. Y que el Espíritu Santo me puede enseñar a través de esas personas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 16. Está hablando el apóstol Pablo, una persona igualmente preparada como Apolos. Dice, inspirado por el Espíritu Santo: unánimes entre vosotros, es decir, siendo uno entre el cuerpo de Cristo. No sean altivos, sino asociados con los humildes, con la gente que recuerda su condición de tierra. Es decir, asóciense con quienes recuerdan que vienen de la tierra. No sean sabios en vuestra propia opinión. Y esa frase, no sean sabios en vuestra propia opinión, es una cita directa y textual de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, la misma frase. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Apolos pudo responder con la sabiduría de su propia opinión, porque era preparado. Había sido formado, era poderoso en las Escrituras, es decir, manejaba la Biblia al dedillo, pero escuchó la voz del Espíritu Santo en las personas de Priscila y Aquila. Y no solo escuchó el mensaje, sino que el capítulo 18, versículo 28,
de Hechos nos dice que Apolos al final, cuando ya había sido instruido por Priscila y Aquila, ¿qué dice? Demostraba por las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Apolos entendió muy bien el evangelio completo. Reconoció que su evangelio solo tenía una doctrina que le faltaban las demás. Pero ya cuando las entendió, cuando las aprendió, cuando las recibió con fervor, ya las compartió de esa manera. Y empezó a predicar que para ser salvos no solo hay que arrepentirse de los pecados, sino también confesar que Jesucristo era el Señor. Y la próxima semana vamos a ver esa tercera doctrina acerca del bautismo en el Espíritu Santo, que era la otra que también le hacía falta a Apolos. Tan buena fue la obra del Señor en la vida de Apolos, que basta ver hacia dónde Dios lo llevó, y no solo a él, sino también a Priscila y Aquila. A Apolos, Dios lo hace pastor de la iglesia de Corinto. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Quién es pues Pablo? Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que él había fundado y que luego Apolos pastorea. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Siguiente. Yo planté, es decir, yo fundé la iglesia, y Apolos, ¿qué? Regó. Apolos cosechó los frutos de esa iglesia fundada, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, es decir, ni siquiera el que funda es algo, ni el que riega, ni el que cosecha esa iglesia, sino Dios que da el crecimiento. Y ya. No, perdón, al 9. Vamos al 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza del edificio de Dios. Pablo se refiere en el futuro, más adelante, a Apolos como un pastor de la iglesia de Corinto. Posteriormente, después de los pleitos de Corinto, Apolos sale momentáneamente de esa iglesia, preocupado por las divisiones, pero posteriormente la tradición enseña que él regresa a Corinto y la pastorea hasta el final de su vida. Priscila y Aquila, veamos qué pasó con Priscila y Aquila, Romanos capítulo 16. Recordemos que Priscila y Aquila eran oriundos de Roma, que habían sido exiliados por causa de la persecución del emperador Claudio. Ahí se topan en Corinto con Pablo, luego viajan a Éfeso donde se topan con Apolos, pero posteriormente, ya cuando Claudio muere, cuando el emperador Claudio muere y finaliza la persecución contra los judíos en Roma, Priscila y Aquila vuelven a Roma, pero ahora vuelven con una misión especial que vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Priscila y Aquila volvieron a Roma con una misión especial, fundar una iglesia en su propia casa. No sabemos si ellos eran los pastores, pero por lo menos eran los anfitriones de la iglesia de Cristo en Roma. La humildad, ¿dónde nos lleva?
La humildad nos lleva a los lugares donde no nos imaginamos. Recordar que somos tierra, pero tierra al servicio del Señor, nos podría llevar a lugares que no nos imaginamos. Probablemente Apolos no se imaginaba que iba a terminar siendo pastor en Corinto. Probablemente Priscila y Aquila no se imaginaban que en su casa iban a tener una iglesia. Pero al final, como buenas herramientas, recordaron su condición de tierra, pero al servicio de la cosecha del Señor. Ellos fueron la tierra fértil para que el fruto de la semilla en el evangelio de Cristo diera fruto al 100 por 1. Su condición de tierra, su humildad. No porque seamos herramientas del Señor, podemos creernos la gran cosota. No, tenemos una misión delimitada, una misión finita frente a su inmensa obra. No nos podemos creer gran cosota por lo que Dios hace en nosotros. ¿Y qué más nos enseña? Número 3, una buena herramienta necesita del Espíritu Santo. Apolos no conocía, como ya vimos, buena parte del evangelio completo. Solo predicaba el arrepentimiento de los pecados. Así que por alguna razón no había conocido, hasta que conoció a Priscila y Aquila, las doctrinas acerca de Cristo como Salvador y del Espíritu Santo como vida de la iglesia. Pero al final, cuando ya Priscila y Aquila le enseñan, él empieza a predicar, a enseñar correctamente el evangelio completo. Él luego logra comprender que no solo hay que confesar a Jesucristo y arrepentirse de los pecados, sino también ser bendecidos por medio de la vida en el Espíritu. Que según 1 Corintios capítulo 1 y 11, es el Espíritu que nos bautiza a este cuerpo de Cristo. Esto se va a ver mejor la próxima semana, cuando veamos lo que sucede en Éfeso. Pero preliminarmente, recordemos que nosotros podemos ser cristianos, podemos ser poderosos en las Escrituras. Podemos debatir fervientemente y vehementemente acerca de lo que nos han enseñado, pero necesitamos siempre una vida en el Espíritu. El evangelio deja de ser incompleto si el cuerpo de Cristo carece del Espíritu. Y justamente ese era el problema que corrigieron Priscila y Aquila en Apolos. A pesar de que era ferviente y poderoso en las Escrituras, le faltaba un elemento esencial, la vida en el Espíritu. Porque a pesar de tener muchas habilidades, esas habilidades eran humanas. Y el cuerpo de Cristo no funciona con habilidades humanas. Funciona con dones y ministerios espirituales. Imagínense el poder que podía tener Apolos por medio del Espíritu. Si ya era poderoso en las Escrituras, imagínense ahora teniendo al Espíritu Santo al oído, enseñándole. Apolos se estaba limitando con un poder de la Escritura, pero sin vida en el Espíritu. Se estaba limitando a sí mismo, se estaba perdiendo de una de las mejores bendiciones de la iglesia y del cuerpo de Cristo. En hebreo la palabra espíritu se pronuncia ruah. Y es la misma palabra, se utiliza ruah, tanto para describir al espíritu como para describir la vida. Cuando en Génesis se dice que Dios sopló vida en el hombre, sopló al mismo tiempo no solo vida, sino también espíritu. Cuando en Ezequiel 37 dice que el Espíritu sopló de los 4 vientos y dio vida, literalmente es una redundancia, porque el Espíritu implica vida y la vida a su vez implica espíritu. No puede haber vida sin espíritu y no puede haber espíritu sin vida.
son la misma esencia. ¿Qué le estaba faltando a Apolos? Mucho conocimiento, mucha habilidad, pero le estaba faltando la vida. Le estaba faltando el espíritu. Y nosotros, a diferencia de esta regla, como hijos de Dios, no somos herramientas inertes, no somos herramientas inmateriales, somos herramientas vivas. Aquí la mejor metáfora es el castillito de la Bella y la Bestia. El candelero tiene vida, el reloj tiene vida. Nosotros metafóricamente somos algo así en manos del Señor. Somos herramientas, sí, pero herramientas que tienen vida. Y esa vida cobra sentido por medio del Espíritu de Dios. Podemos estudiar las Escrituras lo que queramos, podemos adquirir nuevas habilidades día a día, pero todo eso queda sin sentido si carecemos de la vida, si carecemos del Espíritu. La necesidad de todo cristiano está en el Espíritu de Dios, está en el Espíritu que da vida. Esta herramienta que somos debe cobrar vida en el Espíritu, debe abrir sus ojos espirituales y toparse con su Creador, con aquel que sopló sobre nosotros vida. Entonces seremos una buena herramienta en manos del Señor. Herramientas fervorosas, pero humildes, que reconocen ante todo una profunda necesidad de la vida en el Espíritu. Al final, la enseñanza que nos da el Espíritu Santo en Hechos 18, del 24 al 28, es eso. Que por más fervor, por más humildad, todo queda sin sentido si no hay vida en el Espíritu. Si el Espíritu no dirige su obra, si el Espíritu no reaviva su obra, si el Espíritu Santo no le habla a su obra. Su obra cobra sentido cuando está el Espíritu de Dios en medio de ella. Así que la invitación del día de hoy y de esta semana, de la próxima semana, de las futuras enseñanzas y de todo el libro de Hechos del Espíritu Santo es buscar constantemente al Espíritu Santo. Él es el que aviva su obra en medio de los tiempos. Él es el que hace a la iglesia crecer. Él es el que le da vida a estas herramientas que somos nosotros. Herramientas imperfectas y débiles, pero donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Padre, te damos muchas gracias por lo que nos enseñas por medio de la palabra. Señor, en esta noche te pedimos, Espíritu Santo, que envíes tu Espíritu a nosotros. Somos tus herramientas, somos herramientas en tus manos, Padre. Que nos preparamos y nos capacitamos día a día, pero todo eso queda sin sentido si tu Espíritu Santo no va en medio de nosotros, no está en nosotros, no nos habla y no perfecciona su obra en nuestra vida. Señor, por favor, envía tu Espíritu Santo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, para que nos hable, nos corrija, nos guíe, nos enseñe, nos capacite, nos haga eficaces en medio del servicio, en medio de la obra que nos has encomendado. Espíritu Santo, habla a tu pueblo, responde a las necesidades de tu pueblo, responde al clamor de nuestros corazones y danos vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.